entrar en materia. ¿Qué les parece? Más cerca de la felicidad. Ustedes están más cerca, ¿no? Ese es el logo para este año. Más cerca. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? Felices así, pero de verdad felices. Hubo una película, no sé cuántos de ustedes la vieron, de Will Smith, y es vida real, dice en búsqueda de la felicidad. Y es la historia de un hombre, todo lo que batalla para llegar a ser millonario. Y eso es lo que el mundo piensa, que eres millonario y se solucionan todos tus problemas. Creo que fue tu hermano el que mencionaba ayer, dice que el dinero no es la felicidad, pero como ayuda, ¿no? Así es, Javier. Y sí es cierto, no nos engañemos. El dinero es un magnífico esclavo, es un terrible amo. Cuando tú obedeces al dinero, en vez de que el dinero te obedezca a ti, estamos en problemas, ¿ok? Pero dijimos, vamos a hablar de felicidad. ¿Queremos ser realmente felices? Ahí les va. Cuando escuché a la pastora Silvia decir el Salmo 112, me robaron mi plática, dije yo. Pero no, lo leemos. El verso 1 nada más dice, el Salmo 112 habla de felicidad. Tengo aquí en mis manos la Nueva Traducción Viviente. Y en el Salmo 112 comienza así el verso 1, alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor. ¿Tú quieres realmente ser feliz? Necesitamos aprender a temer a Dios. Y temer a Dios no es tenerle miedo, es respetarlo, honrarlo. Y cuando Él dice algo, tú lo crees. Y les voy a decir, porque a veces dicen, hay gente que se atreve a decir, ¿y quién te dijo que la Biblia es palabra de Dios? Dios es el que conoce el principio y el final de la historia. Todas y cada una de las profecías que están escritas en la palabra se han ido cumpliendo al pie de la letra. Cristo viene por segunda vez. Estuve viendo un podcast, o no sé cómo se llamará, cortito, donde Leo estaba hablando, el pastor Leo, perdón, estoy confianzudo ya, acerca del aceite en las lámparas. Necesitamos llenar nuestras lámparas de aceite. El Salmo 119, si mal no recuerdo, el que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero esa lámpara, que es la palabra, tiene que estar ungida y llena de aceite. Y la única manera en que eso se puede lograr es cuando buscamos el rostro de Dios y hay realmente temor de Dios en nuestra vida, respeto por lo que es su palabra. Y familia, podemos hablar en pasta, así se dice. Mucha gente piensa que Dios es el Dios de los domingos, de golpearte el pecho y venir y te arrepientes y te sientes mal y recibes una palabra y qué bueno. Pero el chiste es entender que Dios no es el Dios de los domingos, sino es el Dios del universo. Él gobierna, Él está sentado, Cristo mismo a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y cuando nosotros nos movemos en la dirección que Dios quiere que nos movamos, hay bendición de parte de Dios. Entonces decíamos, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor. Y aquí hay algo adicional. Y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Tú puedes obedecer como el chamaco que le dices, párate en esa esquina. Se puede parar en la esquina el chamaco, pero sigue sentado en su corazón. ¿Sí me estoy explicando? O sea, es deleitarnos en los mandamientos de Dios. Y para que eso realmente pueda suceder, necesitamos conocer a Dios. La falta de conocimiento de Dios es lo que nos impide buscarle de todo corazón y entender que la única felicidad verdadera la tenemos cuando somos felices, deleitándonos en su palabra y en lo que Él dice. Amén.
Los veo seriecitos. ¿Estamos bien? Ok. Dice, sus hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Puedes leerlo todo, pero está lleno de bendición. Lo que les quiero decir es esto: tú puedes ser rico, puedes ser bendecido amando a Dios. No tienes que dejar a Dios afuera de los negocios, no tienes que dejar a Dios afuera de tu trabajo, no tienes que dejar a Dios afuera de tu casa. El sacerdocio real de la iglesia es el que nuestros hijos y nuestros nietos tienen que ver. Gente que realmente tiene contacto con Dios, al leer diariamente la palabra, al buscar el rostro de Dios de una manera genuina, y que haya congruencia entre lo que tú hablas y lo que vives. Es lo que nuestros hijos quieren ver. Si tú dices a tus hijos, les das consejos que tú no practicas, te van a tirar a locos. Y los chamacos, los jóvenes, son los más apasionados. Y esto es una invitación. No vengo regañón, ¿verdad, pastor? Sino que realmente nos demos cuenta que es tonto, pues, creer que todo está bien porque vienes los domingos a la iglesia. Es como creer y decir soy cristiano. Es como ir al McDonald's y creer que eres hamburguesa porque te metiste al McDonald's, ¿verdad que no? Te metas al McDonald's y no eres hamburguesa, ¿verdad o sí? Ok, perfecto. Entonces seguimos. Andamos buscando la felicidad, en búsqueda de la felicidad. Isaías 11, allá adelantito, dice el verso 1, aquí en la NTV dice, retoño del linaje de David. En Nicaragua, yo soy nicaragüense de nacimiento, la palabra retoño es común. Es cuando un árbol lo cortas y ahí vienen los retoños, saliendo las ramitas, ¿no? Dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de poder. Estamos hablando de Jesucristo, Él es el retoño, el renuevo. El espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Espíritu de conocimiento y temor del Señor. O sea, entendamos, no es que le tengas miedo a Dios, sino lo honras, lo respetas y te das cuenta que esta palabra es verdad. Que Dios cumple su palabra, que Dios cumple sus promesas, que Él es un Dios de pacto y que cuando Él te dice algo, puedes tener la seguridad que se va a manifestar. Me encanta y siempre me gusta mencionarlo porque para mí es un ejemplo fantástico. Los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Inclínense delante de la estatua de Nabucodonosor o los vamos a meter al horno de fuego. Rey, no es necesario que discutamos acerca de esto. Nosotros no nos vamos a inclinar delante de ti. Si el Rey, el Dios que nosotros servimos, nos libra, fantástico. Pero aún así, no nos vamos a inclinar. Y eso es lo que Dios está esperando de su iglesia. Una iglesia con una convicción, con un entendimiento, con un conocimiento de Dios que trae un temor y un respeto genuino por lo que es su palabra. Hay algo bien hermoso, de veras, cómo me encanta cómo la palabra tiene para todos. Después de que dice espíritu de conocimiento y de temor del Señor, miren lo que dice: Él se deleitará. Cuando habla de deleite, ¿estaremos hablando de felicidad? Claro que sí. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias. ¿Cuántos se declaran culpables de juzgar por las apariencias? A ver las manos, seamos honestos, están dormidos. ¿Verdad que somos buenísimos para juzgar por las apariencias? ¿Sí? Seguimos.
No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Qué horrible cuando la gente anda hablando mal de alguien y tú comienzas a abrir tu oído a eso, cuando todo lo que estás oyendo son mentiras. Necesitamos caminar con la verdad. Amén. Hará justicia. Bueno, ya ese es otro tema. Pero estamos captando que el temor de Dios, que es el que Dios puso sobre Jesucristo mismo, es lo que trae deleite y felicidad al hombre. Y si tenemos duda, vámonos al Nuevo Testamento. ¿Qué le parece si leemos en Hebreos? En el capítulo 1 de Hebreos, Reina Valera dice algo así: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por ahí va. Bueno, se los leo aquí. Dice: amas la justicia y odias la maldad. ¿La justicia quién es? Es Cristo mismo. Amamos a Cristo, amamos la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando. No tenemos posibilidad, es que estoy acostumbrado a la proyección, pero está bien porque la gente trae su Biblia y anota los versos. Perfecto. ¿Siguen aquí? Ok. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso, Dios, tu Dios, te ha ungido derramando, dice, aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Cuando nosotros realmente amamos a Dios, odiamos lo que Dios odia y amamos lo que Dios ama. ¿Y qué pasa con eso? Dios realmente trae alegría. Por eso fue que me puse esta camisa. Esta era para Mazatlán, pero dije, vamos a hablar de alegría. Yo estoy contento, ¿sí? Y le pedí permiso al pastor porque mi esposa me decía, no te vayas a poner esa camisa. Me dice, ponte una camisa más seria, eres el pastor. Y yo no le estoy faltando al respeto a nadie, estoy feliz simplemente. Se nota. ¿Lo están disfrutando, familia? Ok, perfecto. Este invento de hombre blanco amarillo me dijeron que es. Se cierra y bueno. Derramando aceite de alegría. Ok, pero ahora tenemos que ser honestos. Ok, sí, amo a Dios y etcétera. Yo voy los domingos y sirvo y hago esto y hago el otro. Qué bueno. Pero es bien importante que entendamos algo. Mi esposa lo mencionaba. Hay un enemigo que te quiere dar en la torre. Y tú a veces dices, estás buscando pecados debajo del tapete, ¿no? Dices, ¿qué he hecho yo para que me esté yendo como en feria? Cuando más amas a Dios y más fruto estás dando, viene la poda. ¿Están aquí? Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, dice, cuando está dando fruto, a veces tenemos que podar áreas de nuestras vidas que nos están estorbando. ¿Para qué? Para dar fruto que permanezca y fruto abundante. Ese es el propósito. Miren, el propósito de Dios desde el principio. Hagamos memoria. Dios, pues toda la creación, después de Adán y Eva, y dice que todas las tardes Dios se paseaba para platicar con ellos, ¿sí? Después de la caída, Dios viene y, hey, ¿dónde están? Dios sabía perfectamente dónde estaban, pero quería escuchar de su voz. Pero todo esto, ese es otro tema, ¿verdad? Pero todo esto nos muestra cómo Dios desde el principio ha querido habitar en medio de la humanidad. Después vemos, aquí traigo el verso en Éxodo 25, el 8 y el 9 dice, son instrucciones que Dios le da a Moisés. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que les mostraré. Después, en el primer libro de Crónicas, verso 28, verso 10 dice, de modo
es David dándole instrucciones a su hijo Salomón, porque a él no le permitieron construir el templo. Quiero que captemos la figura. Lo que estamos llamados nosotros a hacer es ser esas piedras vivas y formar, junto con la unión de mis hermanos, una casa espiritual, para que la gente venga, entre y se dé cuenta que se puede vivir la vida en Cristo siendo próspero, siendo feliz y siendo sano. Amén. Y bueno, las instrucciones de David para Salomón, le dice: de modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Muy similares las palabras que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿En qué necesitamos esforzarnos? En mantenernos firmes sobre la palabra que Dios nos ha dado, pero poniéndola por obra. Jesús lo dijo claramente. Si tú escuchas la palabra y no la pones por obra, es como el que construye su casa en la arena. Vienen las tormentas y se la va a llevar. Y el postrer estado de esa persona va a ser peor de como era antes. Si tú vas a construir, asegúrate que tu construcción sea sobre la roca. Y la roca es Cristo, la roca es la palabra. Y esa roca no miente y no falla. Amén. En Primero de Crónicas también 28:20 dice: David siguió diciendo: sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, mi Dios, está contigo. Es bien importante, familia, que entendamos de las promesas que Jesús hizo. Una de ellas es: sabes que yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Cristo viene de regreso y Él está con nosotros. Y cuando nosotros le creemos, híjole, cómo he estado escuchando testimonios tan hermosos en algunos de ustedes. La manifestación de la gloria, de la gracia y el favor de Dios sobre sus hijos. Sus hijos que permanecen fieles en contra de cualquier circunstancia. Dios es real y Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero tú realmente estás dispuesto a pararte sobre esa roca, sea lo que sea que estén viendo tus ojos. El consejo es simple, familia. Necesitamos pararnos sobre una palabra simplemente. Cuando Jesús le dice a Pedro, está caminando sobre las aguas, y Pedro dice: si eres tú, Señor, permite que camine hacia ti. Imagínate que ha aventado el cuate ¿sí? Y Jesús le dice: ven. No le dijo: mira, Pedro, vas a sacar el pie y vas a sentir que estás caminando sobre como una piedra, y da el otro paso y camina sin miedo, todo va a estar bien. ¿Cómo quisiéramos que las instrucciones de Dios fueran así? A mí me dijeron: sal de tu pueblo y de tu parentela. Vivíamos en Guadalajara cómodamente. Dice: ¿sabes que vayan a Obregón? Dios nos llamó de manera sobrenatural, sin saber a dónde íbamos, sin conocer absolutamente nada. Lo único que sabíamos era que hacía calor. Y ahorita, después de 27 años, sigo esperando el calor fuerte. ¿Dónde está? No, que me iba a derretir aquí. Dije: no, presumido sangrón. Ok, seguimos. Mi Dios está contigo. Sigo leyendo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. O sea, Dios no está buscando que tú seas perfecto. Ahí está el Espíritu Santo guiándote, que lo escuchemos diariamente. Bien, ¿sabes cuál es la clave de mi caminar con Dios? Todos los días: Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz, quiero oírte.
Mientras estoy leyendo la palabra, háblame, que tu siervo escucha. O sea, el Espíritu Santo es un recurso, es Dios mismo, no malentendamos, pero es un recurso que Dios nos ha dado para caminar en victoria nuestra vida en Cristo. Si tú lo tienes ahí, y nada más no sé cuándo lo buscarás, pero yo creo que es la primera opción. Seguimos. Okay, hablando de construcción, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y hay aquí varias figuras bien interesantes. El espíritu de la Babilonia está sobre todo el mundo, ¿sí? Es un espíritu de perversión sexual y vamos a entrar en... Le damos, pastor. Todo bien. Si digo algo que esté así, me bajas aquí ya, ¿verdad? En Apocalipsis, el verso 17. Dice así: uno de los 7 ángeles, en el verso 1, que derramaron las 7 copas, se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Está hablando de la gran Babilonia, la gran ramera, pues. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ellos, y los que pertenecen al mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. O sea, nosotros, familia, necesitamos salir de Babilonia. Yo soy bien estricto con mis ojos, con mis oídos, para poder estar sensible a escuchar siempre la voz de Dios. Entendamos algo. La palabra Babilonia viene de la torre de Babel. Babel significa confusión. Díganme ustedes, no necesitas ser un técnico o un ingeniero de la NASA para darte cuenta que el mundo está en una confusión absoluta y total. Ya casi no sabe distinguir de lo que es la luz de lo que es la oscuridad, ¿sí o no? Entonces nosotros estamos de una manera u otra bajo ese ataque, bajo esa oscuridad. Y Dios me ha puesto una carga fuertísima por los niños. Y el asunto del sacerdocio es: papás, por favor, no usen la televisión como nana, como niñera. O sea, te están metiendo un montón de cosas terribles. Y después no sabes, las confusiones que los niños... Ya me apagaron. Ah, no, ¿será la pila? Está marcando poquito rojo. Sí, me acerco más. Ok, eso es todo, perfecto. Ok, ¿dónde íbamos? Hay un ataque terrible sobre los niños, directo y sin ningún tipo de tapujo o disimulo. Vienen por los niños y nosotros somos los responsables. Mira, leí un asunto, es el cuate medio estricto, Paul Washer se llama. ¿Les leo algo? Espero que les sirva. Esto está hablando de Estados Unidos. Tus hijos van a ir a la escuela pública y serán entrenados por alrededor de 15,000 horas en el pensamiento secular impío. Estamos hablando de toda la escuela de los niños, ¿no? Y luego irán a la escuela dominical y van a colorear un dibujo del arca de Noé. Y piensan que eso va a servir para hacerle frente a las mentiras que se le dicen. Iglesia, ¿estamos aquí? Nuestros hijos necesitan ver un modelo de Cristo en cada papá, en cada mamá, en cada hermano. Esto es una guerra despiadada. Y lo que les quería platicar rápidamente, pero espero tener el tiempo. Usted me dice: pastor, ya cállate, y le paro, ¿ok? Cuando Dios, se profetizó que iban a ser 70 años de cautiverio.
A través de Ciro, en el primer año de Ciro, rey de Persia, estoy leyendo Esdras, el capítulo 1, del verso 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera, dile a que está a tu lado, te están hablando. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar en que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Cuando Dios suple, puede usar hasta el mismo diablo. ¿Están aquí? ¿Sí? Cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, Él lo hace y lo hace bien. O sea, Dios no miente ni deja las cosas a medias. En Daniel 9:1, cuando Daniel está orando, y me encanta cómo la Biblia de veras está tan interesante y une una cosa con la otra. A ver, donde vaya encontrando Daniel. ¿Sabes qué, pastor? Vamos a poner un poquito de agua aquí porque traigo los dedos bien secos, man. Por favor. Muchísimas gracias. Esto es lo que necesito así. Gracias, muy amable. Estamos hablando que el rey Ciro es el que dio la instrucción después de los 70 años de cautiverio. Daniel está orando, pero miren qué interesante. En el verso 1 de Daniel 9 dice: era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Ok, después de este rey fue cuando entró Darío, ¿sí? Y liberó al pueblo y dio las instrucciones para hacer el templo. ¿Vamos bien? En Esdras es importante que vean cómo la figura, estamos hablando de las construcciones espirituales. Puede ser el templo o puede ser la muralla. El enemigo siempre va a tratar de desanimarnos. Josué y Zorobabel, Josué era el sacerdote, Zorobabel era el gobernador, se llevó a 50,000 personas. De hecho, hice la cuenta, son 49,897. Sumé los que estaban ahí en Esdras, en el capítulo 2, versos 64 y 65. Se llevó a 50,000 personas a Jerusalén para la reconstrucción del templo. Pero ¿qué pasa? Desde que ellos comienzan a construir el templo, quiero leerles qué interesante. El capítulo 4 de Esdras, verso 1, dice: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados, está hablando de los que venían de Babilonia, estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron: déjennos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esarhadón de Asiria nos trajo a esta tierra. Zorobabel y Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron:
de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra, porque nosotros solos construiremos el templo para el Señor Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Quiero que veamos algo bien interesante. Los enemigos vienen y se acercan y te dicen: hey, nosotros queremos construir el templo con ustedes. Somos amigos, o sea, no nos veas mal. Y el sacerdote le dice: ¿por qué? Porque Dios no quiere mezclas. ¿Estamos claros? Dios necesita la pureza de un pueblo que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo para edificar su propio templo y poder hacer la casa espiritual donde la gente venga, se acerque y pueda realmente experimentar la salvación del Dios vivo. Amén. Miren qué interesante la respuesta del enemigo. En Esdras 4:4 es de los que nos debemos de aprender de memoria cómo trabaja el enemigo. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá. Desalentar es desanimar y meterles miedo. Cuando tú quieres hacer algo espiritual, cuando tú quieres hacer algo por Dios, lo que el enemigo normalmente te va a traer es desánimo. Y el desánimo, ¿qué es lo que trae a tu vida? Dejas de leer la Biblia, dejas de tener contacto con Dios, y un montón de mentiras que el diablo está tratando de meterte a la cabeza, tú las agarras como si que fueran una verdad. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ese es el plan del enemigo: desánimo y temor, intimidación. Lo mismo sucedió con Nehemías. Tobías y el otro árabe y etcétera le dijeron: no vamos a verlo ahorita, pero se los parafraseo. Mira, estos judíos tontos creen que pueden construir la muralla con todas esas piedras quemadas. Si hasta un zorro caminara sobre ella, la va a derribar. Y la respuesta de Nehemías es: Señor, en oración, que sus palabras, botellita de Jerez, le dijo más o menos. ¿Se entiende? Que sus palabras se las coman ellos, ¿me entiendes? Nosotros te vamos a creer a ti. Y lo interesante en el asunto de la muralla, dice que trabajaron hasta la mitad porque tenían entusiasmo. Y después comenzaron a bajar la guardia porque los enemigos comenzaron a intimidarlos. Hey, ahí vienen a atacarlos. Las partes más bajas de la muralla son las que van a ser atacadas. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice: con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. ¿Me van siguiendo? Familia, Dios quiere conquistar, pero necesitamos estar muy vivos. El enemigo nos quiere muertos, nos quiere desanimados, nos quiere intimidados, nos quiere desconfiados, pero Dios es real, Él no miente. Les resumo rápidamente el asunto de Zorobabel y de Josué. Ellos se iban, estas 50,000 personas. Los enemigos escriben cartas al rey Artajerjes y le dicen: hey, aguas, si dejas que estos judíos construyan ese templo, van a dejar de pagar impuestos, se van a venir en contra de ti. En épocas anteriores eso es lo que han hecho. Entonces el rey escribe un edicto y dice: ¿sabes qué? Paren eso. Y vienen los enemigos y los obligaron, porque ahora tenían el respaldo del rey, a parar la construcción del templo. Pasaron 16 años antes de que continuara la construcción del templo. Pero en ese interín sucedió algo bien curioso. ¿Dónde nos vamos primero? Cuando tú estás haciendo algo para Dios y lo dejas de hacer,
lo que viene normalmente a tu vida es condenación, tristeza, desánimo y etcétera. Y yo quiero que veas una figura aquí súper clara de la misericordia, de la paciencia y el amor de Dios. Sucedió algo bien curioso. Ahorita leíamos que el rey dijo, ¿sabes qué? Ayúdenles con todo lo de la construcción. Entonces mandaron maderas preciosas, etcétera. Y en esos 16 años, ni Zorobabel ni Josué hicieron absolutamente nada. Y quiero que vean el corazón de Dios. O sea, ¿te imaginas la condenación? Incluso, y eso es de lo que habla Geo. Híjole, los estoy enredando. Traigo un chorro de cosas en el corazón, pero voy a tratar de transmitirlo de la manera más inteligente posible. ¿Sí? Ok. Vienen ellos en una condenación terrible porque pararon la construcción del templo. El verso 1 del capítulo 3 de Zacarías dice así: entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. ¿Las acusaciones eran reales? ¿Eran justas o no? Si me van siguiendo, a ver, quiero ver si están aquí. Si no, ahí le paramos. ¿Sí? ¿Eran justas o no? Acuérdense que 16 años dejaron de hacer nada. Y lo más triste del asunto es que se robaron la madera del templo. Y eso es lo que se refiere a Geo cuando les dice: es justo que ustedes vivan en casas artesonadas y el templo del Señor esté en ruinas. Que ahorita lo vamos a ver rápidamente, pero quiero que veamos el corazón de Dios en estos versos. Dice, presentando acusaciones contra Josué, acusaciones que eran reales. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo las acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. ¿Qué significa eso? A mí me encantan los ejemplos de la carne asada, porque ahí en Sonora pues tenemos muy buena carne. Y te has dado cuenta lo que sucede cuando tienes todos los carbones al rojo vivo y les sopla y uno de los carboncitos se hace a un ladito. ¿Qué pasa con ese carbón? ¿Se apaga o no? ¿Sí? Y es lo que le está diciendo. ¿Sabe que este cuate estaba en una pasión como un tizón encendido, como un carbón? La ropa de Josué, dice el verso 3, estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. El ropaje son las buenas obras, ¿se acuerdan? Vestidos de blanco, que son las buenas obras, etcétera, ¿no? De lino fino, etcétera. La ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a otros que estaban ahí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Josué y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. ¿Están aquí, mis amados? Hay muchas personas que se acercan a Cristo y traen su ropaje antiguo y quieren pegar el parche del Espíritu Santo, el parche de la prosperidad, el parche de la bendición, el parche de la sanidad. Y Dios lo que te dice: hey, te quiero dar un ropaje totalmente nuevo y limpio y santo para que puedas servir. Amén. Sigo leyendo. Luego se volvió, quítele la ropa sucia. Luego se volvió hacia Josué y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Le pone ropaje limpio, pero también un turbante sacerdotal. ¿Para qué? ¿Se acuerdan del casco de salvación que habla Pablo en Efesios y en las otras cartas también?
nuestros pensamientos deben de estar sujetos a la autoridad de Cristo. Para que realmente podamos construir el templo y permanecer en el camino de Dios, necesitamos estar pegados a Él. Separados de mí, nada pueden hacer. Y Dios lo que quiere, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Nos dio a Jesucristo para limpiarnos de todo pecado. Y nos dio al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad. Amén. Ya veo que la temperatura y los tiempos, termino con esto. ¿Le creen a los predicadores cuando dicen termino con esto? No, quiero que veamos a Ageo porque esto está hermosísimo, El 29 de agosto, estoy en el capítulo 1. Así dice esta versión, verso 1. Del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Aquí dice Jesúa, pero es Josué. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. La queja es, no, ¿sabes qué? Espérate, primero voy a arreglar bien mi casa y después vamos a arreglar la casa del Señor. Es al revés, familia. Primero arreglamos la casa del Señor, lo espiritual dentro de nosotros, y Dios se encarga del resto. Amén. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que sucede, familia, cuando buscamos la prosperidad personal dejando a Dios de un lado. No se puede. Necesitamos entender que Dios es el Dios de todo el universo, no de los domingos. Es el Dios de nuestras vidas, ya lo mencionamos hace ratillo, ¿no? Es el Dios de nuestros trabajos, es el Dios de nuestras finanzas. Y aquí está el consejo de Dios a través del profeta. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. O sea, la madera que se robaron ellos, ahora vayan a cortarlas. Pero madera, esta es una perlita que Dios me dio hace algunos años, a lo mejor se las mencioné en el pasado. La madera, la primera vez que lo vemos en la Biblia es con Noé. El arca de Noé trajo salvación a la gente que Dios quería salvar. Y en el Nuevo Testamento, la madera que vemos es la cruz de Cristo. Entonces el consejo es bien simple: busquen la salvación de Dios, busquémosla a través de Jesucristo, a través de establecer una relación diaria con Él. Que Él sea quien nos motive, quien nos levante. El mundo siempre te va a tirar para abajo. Si alguien en el mundo ve que te estás prosperando, va a comenzar a hablar mal de ti. De seguro está lavando dinero a o de seguro esto, de seguro el otro, ¿me entiendes? No, Dios quiere bendecir a su pueblo en una abundancia que ni siquiera podemos entenderla. Necesitamos buscar a Dios. Y ahora sí, con este verso termino, pastor. Que sea cierto, dime. Zacarías dice en el capítulo 4, no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu.
Y en Ageo, el capítulo 2, verso 3, dice así: ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Está hablando del templo que estaban haciendo y el templo de Salomón. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes. Así dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y el verso 5 es el que puedes señalar en tu Biblia. Dice: mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu de Dios mismo viene a ser morada en ti. Está en 1 Corintios en el capítulo 6 o en 2 Corintios 6, dice que somos templo de su Santo Espíritu. Dios quiere reconstruir, Dios quiere perdonarte. Si estás en condenación, quiero invitarlos a que cierren sus ojos, por favor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de la primera, de la segunda, de la tercera, de la N oportunidad. Si tú habías comenzado a construir ese templo espiritual y ahora sientes como que fallaste, como que Dios te desechó, Dios no desecha a nadie. Ahí con tus propias palabras dile: gracias Espíritu Santo, gracias Señor por tu Santo Espíritu. Gracias Señor por traer convicción a mi mente y a mi corazón, que todos mis pecados han sido perdonados, que tú eres un Dios real, tú eres un Dios que no mientes, tú cumples tu palabra, Señor. Gracias por bendecir a tu pueblo con revelación y entendimiento para nunca más desanimarse ni permitir ser intimidado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.